La poderosa H61 no es solo radio, no es solo televisión, es la señal que conecta contigo. La poderosa H61, tu canal, tu estación. Buenas tardes, queridos hermanos televidentes, buenas tardes al panel. Señores, aquí vinimos a homenajear y a hablar de nuestro hermano Yanni. Yo les voy a decir a ustedes que desde la niñez conocí a Yanni siendo un muchacho humilde, de una familia que en Gaspar Hernández no tiene nada que hablar en contra de esa familia, porque educaron a Yanni de una manera tal que Yanni dentro del deporte, dentro de la sociedad, se manejó de una manera que yo siempre he dicho que Dios puso en Yanni un sexto sentido. ¿En qué me baso para explicar esto? Yo soy de la persona que digo que Yanni conocía a toda la persona de Gaspar Hernández desde que venía madre. Porque me manejé con Yanni como 12 años en política, desde que se aspiró a regidor, a síndico, a diputado. Y Yanni me decía, vamos por aquí donde fulano. Caminamos el municipio de Gaspar Hernández desde Agua Clara, Los Ramones, Rincón, el pueblo, el municipio entero, y ya ni conocía dónde vivía cada persona. Perdimos un hermano, perdimos un amigo. Fue el momento en que Dios lo llamó para habitar con él en su santo reino. Espero que su familia se sienta orgullosa del padre que tuvieron, del esposo que tuvieron, y que nuestro municipio siempre recuerde que Yanni fue un hijo, fue un hermano. Pero nuestro municipio, siempre he dicho, en el deporte perdió un deportista. Su cosa jocosa dentro del deporte solamente la conocemos los que estuvimos viviendo día a día el deporte con Yanni. Cuando Yanni cometía una de sus jocosidades, ya nosotros sabíamos que él lo hacía porque él se ponía rojo como un tomate, porque la risa no lo dejaba. Señores, si yo continúo hablando de Yanni, no voy a terminar hoy. Y aquí habemos personas que tienen otro conocimiento en base a su trabajo, a su profesión, a su rasgo que tuvo en el manejo de banco, de el ámbito administrativo en los ayuntamientos, y debo dejarle el espacio para que ellos continúen parte de la anécdota y la historia de nuestro querido hermano Yanni. Gracias, Fafo. Gracias a ustedes, señores, por estar aquí. Para nosotros es un grato placer poder presentar pues un ícono también de aquí, del municipio de Gaspar Hernández, un hombre pues que al igual que el extinto Yanni Ortega, también ha sido siempre y estuvo de la mano con Yanni, y una persona que he conocido para todo el mundo, al igual que la leyenda Fafo Minaya. Fafo, ¿quién que quiere que le digan Fafo Arias? Fafo Minaya. Así es que nosotros lo conocemos y lo vamos a seguir diciendo de por vida. Pues para nosotros es un grato placer tener aquí a Daniel Salazar, guajiro, que prácticamente nosotros vamos a querer que dentro de su posibilidad de honorable, después de darle la bienvenida, pues nos hable un poco de la biografía de Yanni Ortega. Gracias por estar aquí. Muy bien, muy buena tarde, pueblo de Gaspar Hernández, especialmente todos los municipios que están viendo, escuchando este programa. Realmente, como decía Santiago,
Santiaguito. No lo conoce nadie, por eso. No, nada más él y yo no decimos Santiaguito. Solamente yo le digo Santiaguito. Al hablar de Yanni, muchas personas conocieron a Yanni, pero nosotros los que vivimos más, tuvimos más oportunidad de pasar tiempo con él. Algunos deportistas, otros estudiamos junto con él, etcétera, etcétera. Conocimos a Yanni a cabalidad. Yo recuerdo una vez cuando nosotros estudiábamos en la universidad, nosotros llegábamos, era a las 7, comenzaba la clase, en los años 90, que estudiamos Derecho, y él trabajaba en el Banco de Reserva, en el Banco Popular. Y cuando veníamos de allá para acá, como a las 5 de la tarde, nos entrábamos al banco y le guardaban unos calderos con un arrocito, una cosa, y nos lo comíamos ahí para despegar para acá arriba otra vez. Nos parábamos ahí. Y en la mañana, tempranito, pasábamos por una panadería y él siempre compraba 2 fundas de pan de agua. Y los muchachos de allá de la universidad, los compañeros de nosotros, nos esperaban a esa hora con los brazos abiertos a comer pan. No lo comíamos vacío, pan de agua. Pero realmente Yanni fue una leyenda. Aquí en Gaspar Hernández, Yanni tuvo varios nombres. El primer nombre que a Yanni, o sobrenombre, se le colocó fue el Pato. El Pato. El Pato. Mucha gente de la generación, de los muchachos, de Quinquín, de Fafo, así era que le decían a Yanni. Después que Yanni ascendió de manera política, entonces le pusieron Pata Blanca. Le decían el Pata Blanca, ya cuando él era diputado, síndico. Y el nombre original de él que era Yanni. O José Manuel Ortega. Ahí mismo, Guajiro. Pero tú lo conociste de mozo. ¿Cómo así? O sea, Del muchacho. No, sí. Porque yo me mudé ¿Dónde aquí. nació Yanni? Yo ¿Dónde me era? mudé a Gaspar Hernández porque yo soy de la zona de Bejuco Blanco, donde vivían los abuelos de Santiaguito, de Bejuco Blanco. Y yo bajé aquí a vivir en 1970. Y Yanni estaba un muchachito parecido a su hijo, a José Manuel. Cuando José Manuel tenía cabello, con los cabellitos así, chorreaditos para adelante, así. Pero nosotros íbamos más adelante que él en los cursos. Y Chichi Benítez, o Chichi el Chiquito, como nosotros le decíamos. Que no se quedó tan chiquito, ¿eh? Así era que le decíamos a Chichi Chiquito, no Chichi Benítez, sino el otro Chichi que se crió. El hermano que murió. Y el Chichi Chiquito estaba en el liceo allá arriba, donde comenzó el liceo, y Yanni iba con él, estando en camisita, sin camisa y un pantaloncito corto y una chancletica. Se iba con Chichi al liceo. Ya nosotros estudiábamos en el liceo, pero él todavía no estaba en el liceo, estaba a nivel primario. Luego, en el 1976, volvimos a encontrarnos en la capital, cuando nosotros estudiábamos en la universidad, que él vivía por la Seibo, ¿usted recuerda? En la calle Seibo. No sé si algún familiar era que vivía ahí, pero él nos decía que estaba en la Seibo. Pero él siempre iba a la casa de nosotros a compartir ahí, a hacer cuentos y esas cosas. Nosotros tenemos muchas anécdotas de Yanni. Y Fafo decía algo respecto al conocimiento. Yo recuerdo que en el año de 1981, cuando se realizó el censo agropecuario, no recuerdo el número del censo, cuál era, pero el asunto fue que Yanni y yo, cuando vinieron los entrenadores de Santo Domingo, que hacían un cuestionario para evaluar a uno al final de la jornada, un día se queda ahí de último y nos llama a nosotros y nos dice: ven acá, ¿cómo es que ustedes dos tan jóvenes conocen el municipio de Gaspar Hernández? Entonces nosotros dijimos, no, que nosotros no estamos incursionando en la política ya en el 81 ya nosotros teníamos muchas raíces y conocíamos, además de que nosotros somos de campo y conocemos la zona rural. Nos decía él, pero ¿y cómo usted conocen toda la zona? Era que ya esa zona nosotros en el 77 comenzamos a visitarla. Bueno, nosotros participamos mucho juntos, mucho tiempo. Duramos los años que duramos estudiando Derecho en la universidad, viajando en el mismo vehículo, haciendo todas las travesuras que dice Santiago,
que él no podía esconderse, ponía coloradito y ya tú sabías que había sido él que había hecho la travesura. Así es que nosotros, Gaspar Hernández, lamentó mucho la pérdida de Yanni. Y cuando se muere una persona querida, todo el mundo lo llora, porque ya es una costumbre casi del universo, llorar a un amigo o a un familiar cuando fallece. No quizás porque él falleció, sino porque ya no vamos a verlo más. Entonces eso le causa a uno una tristeza, uno recuerda algún tiempo que compartió con él y recuerda eso en el mismo momento que tú estás ahí, que tú piensas que tú no estás pensando en nada, tú estás pensando cuando un día Cuchín iban para Puerto Plata, iban con unos bates al hombro y el carro se desviaron en Montellano para salir allá en Playa Dorada y el chofer no se murió en el camino porque no encontró un llanito, porque él creía que Cuchín y Yanni lo iban a matar a palos, porque llevaban unos palos. Más adelante, si nos toca otra participación, también seguiremos hablando sobre la vida de Yanni. Una preguntita yo quiero hacerla, a ver si usted se inscribe dentro de esta frase en la cual señala, a ver, tranquilo. Déjame, vamos, a ver cómo usted está aquí. Que no se haga ancho. Responda si usted puede, no se meta en problemas. Podría decirse que usted un programa de paz con y de relación a tranquilidad, Yanni puede Sí. inscribirse en la frase de pobre América reconoce sus grandes hombres después que son grandes muertos. Yo diría que quizá no se cumple tanto esa frase en Yanni, porque a Yanni lo reconocieron bastante. Cuando Yanni trabajaba en el Banco Popular, Yanni era el mensajero de todos los comerciantes aquí. En la tardecita iban con la valija, deposítame eso en el Banco Popular, porque aquí no había banco. Era el Banco Popular nada más, y allá para que en la tarde le traía el voucher. Ahí está el depósito. Y todo el mundo lo agasajó. Aunque también te digo que todo el mundo, nada hay gloria. Hay defectos también. Que muchas personas que aparecen también dicen, bueno, Yanni para mí no fue bueno, porque Yanni me hizo esto. No, es que no somos Dios. Hasta Dios lo sacrificaron. Entonces, pero su bondad, su participación en todos los eventos del municipio, de una manera desinteresada. Tú tenías cualquier problema y tú lo llamas. Por ejemplo, usted como abogado, usted decía, Yanni, ¿cuándo tú vas para Santo Domingo? Yo tengo una declaración que tengo que llevar a la Junta. Él decía, no, guárdamela ahí, que yo voy martes. Yo te la llevo. Y te la llevaba. No importa lo que fuera, te la llevaba. Él no tenía diferencia por ideología política con nadie. Por supuesto, usted aquí, yo aquí, pero las amistades nunca se quebraron por asuntos ni de religión ni de política. Eso honestamente me consta a mí. Yo competí muchísimo con él, en muchísimos escenarios. Pero yo siempre, tú sabes que la afinidad política de él y la nuestra como familia eran diferentes. Sí. Pero cuando Yanni llegaba allá a mi casa, a Bejuco Blanco de papá, todo el mundo creía que Yanni era de PLD. o que papá, o que nosotros éramos de PLD. Se había cambiado. Claro que sí, porque era una cosa efusiva, una persona. Cuchín. Antes de pasar, okay. ya finalmente, Yanni y yo teníamos un nombre también, así como Santiago y yo le digo Santiaguito. Yanni y yo nos decíamos Picaleña. Picaleña. ¿Y cuál es la historia de la picaleña? No, un nombre pasajero que nosotros nos engañamos, Picaleña, cuando uno está haciendo algo. Le decían el pato. Que no Picaleña. No, Picaleña Pata Blanca. Era yo solo. Sí, pero le decía, Sí. era un apodo, Pata Blanca. Él me llamaba, yo no estaba ahí, decía, Leonardo, Picaleña está ahí. Y así era que nos saludaba. Guajiro, ¿en alguna ocasión vio usted a Yanni coger cuerda por algo? Sí, Y se ponía bravo. sí, Yanni cogía cuerda. Lo que se ponía muy colorado. Sí. Pero no de rencor. Él se ponía, tú le decías De algo momento. y él se molestaba y se encojonaba. No, porque tú que sí, cuando, pero ya, al poco rato uno salía de ahí ya estaba Muerto de risa. normal, muerte de risa. Cuchín, gracias. Más adelante vamos a... Háblame algo de las vivencias que tuviste. Yo sé que contigo fueron muchas.
Dime, tú sabes lo que yo quiero saber, que los amigos televidentes necesitan saber, y a través de las redes siempre ellos comentan y eso. Los orígenes, tal vez tú y King pueden ayudarnos con eso, si podrían interactuar. Los orígenes, ¿de dónde viene Yanni? ¿Cuál es su apellido? Porque Radamés, es que discute conmigo, Radamés, yo nunca discuto con él. Radamés, que ¿de dónde son los Ortega de Yanni? O sea, porque aquí hay muchas personas que son de ese apellido, ¿tú ves? Pero no son familia de Yanni. Ayúdenme ahí, adelante. Sí. Si hay alguien que puede contar la vida de Yanni, se llama Juan Fricas. Porque yo a Yanni lo conocí desde que era pequeño y siempre estuvimos juntos. Yo iba a su casa cuando su mamá, conocí a su mamá, vivía en la Independencia, creo que era. Sí, ahí yo iba con él y fuimos inseparables desde ese mismo momento. A Yanni yo le llevo 8 años y a mí me consideramos como un hermano de Yanni. Entonces, de Yanni hay mucho que contar en todos los aspectos, porque Yanni fue polifacético, para que lo sepan. Yanni sabía de todo. En cocina cocinaba rápido, en medicina, en todo. Pero Yanni fue, después ya de adolescente, el compañero de parranda mismo. Para que lo sepan, mire, yo voy a hacer mucha historia de Yanni. Cuando yo estudié en la universidad, entré en 1972, él era mi compañero de vida, de parranda, para ir para abajo. Le voy a hacer una historia que pasó, que esa historia es famosa, todo el mundo la recuerda. Es que estábamos por ahí de madrugadita, entonces apareció Trotró de un pronto, y Conce. Y yo no sé cómo Trotró fue, yo no le hice nada a Trotró, y fue con una peneta desde que aparecen así. La peneta que habían antes, y me hacía así, ¡tap! Y por poco me saca un ojo. Y yo le cogí la mano, se me fue a correr. Y Yanni encontró una piedra, y desde la plaza de ahí se la tiró, que pasó por el puente, porque Yanni era rey. Tenía un brazo, óyete. Y corrió por ahí. Esa es una de las que tanto hizo Yanni. Yanni también en béisbol era muy bellaco. Hizo muchas cosas que todavía deben de recordar. Otra historia de eso fue que le metió un maco a José Vázquez por aquí. Y José Vázquez le tenía miedo a los macos. Y brincó, se puso blanquito. Y también hizo mucha maldad a Milton Sánchez. Pero eran cosas sanas. Esa es otra, Guajiro, la que te hicimos a ti. Por eso yo digo que de Yanni hay mucho lo que hay que hablar. Porque también él me cuidaba a mí como su papá, pues yo era su papá. Y me obedecía, que se sepan eso. Y lo saben todos los que están aquí, que en política podía estar donde estaba. Y me llamaban a mí para que hablara con Yanni, porque a Yanni no lo convencía a nadie. Una vez cuando está Yolanda, me llamó King para que hablara, me llamaron. Yanni estaba por allá bien lejos, porque él me obedecía con todo a mí. Y yo le eché unos cuantos coños, mire, preséntese allá rápidamente. No, porque es que al poco rato se presentó y después yo lo vi abrazado, eso me alegró. Y Yolanda barrió, pero Yolanda no iba a ganar si no hay la unificación. Así fue también ahora, con este problema de... Cuidado. La política. No, yo le estoy mencionando lo que viví con Yanni, porque pero para dar otro chance, Yanni me ha hecho muchísima falta y lloro cada rato porque cuando miro para todos lados lo que veo es como algo vacío, la naturaleza, los árboles. Todo el mundo veo triste. Si me iba para el campo, iba con él y todos se me ha puesto triste. Pero vamos a seguir adelante porque Dios le da conformidad. Algún propósito tenía con Yanni, porque aquí yo tengo, cuando él se estaba despidiendo de mí, nadie lo cree. Él me estaba escribiendo, entonces estaba buscando de Dios mucho, cosas de Dios que yo no veía. Yo las tengo guardadas ahí, canciones que me interpretaban como que él se iba. Y eso fue cuando decía la primera cirugía de ahí atrás. Yo siempre guardo cosas para después demostrar. Y yo le dije a mi esposa, mira, pero Yanni está como diferente, Yanni está como adelantándose.
y se hizo todo lo que se pudo y a mí me tenían allá en Loren como para que no me dijeran nada, porque como éramos tan pegados. Pero de tal forma, quiero decir que la gente, uno reconoce mucho, después que se muere, es que le da el valor, porque como decía Guajiro, había mucha gente que lo atacaba. Él me enseñó una frase, que yo lo estaban atacando mucho. Yo, ya te están atacando por eso. Y él me enseñó esta frase que yo creo que la aprendan todo el mundo. Déjalo que hablen. Esa frase me la enseñó a mí. Déjalo que hablen, apréndansela todos ustedes. Cuando alguien lo esté atacando, déjenlo que hablen. Si me pongo a contar más, pues no terminaría nunca, porque hay que dar oportunidades más. Quinquín, ¿de dónde es la familia de Yanni? Yo quiero ir a los orígenes verdaderos, que tú me digas. Mira, yo te digo que la relación que existía conmigo no comenzó conmigo. Comenzó en el año 55 con el papá de Yanni y mi papá. En ese año vino el Contialacia, era una compañía venezolana constituida por italianos, españoles, creo que habían algunos peruanos. Ustedes llegaron a conocer el último esposo de Doña Nieves Papaterra. Sí, claro. Ese era el ingeniero de carpintería de la compañía, el que hizo la carpintería de todos los puentes que ustedes ven de Contialacia. Ese puente Joa fue el que hizo la carpintería. Aún existen puentes fabricados por esa compañía. Adiós, pero ese de Gaspar Hernández, es de La Ermita, es de Río Piedra, es de Río San Juan. ¿Eso fue en la época de Balaguer o de Trujillo? No, es en la época de Trujillo. Entonces sucede que mi papá lo habían cancelado de alguacil de trabajo y quedó sin trabajo y se iba donde doña Mamita, la del bar, como decía Mamita Batista, a ayudarla a servir y a picar hielo, que eran unos bloques de hielo que picaban hielo para servirle a la gente. Y ahí ellos iban los italianos a tomar cosas y conocieron a Gabriel. Gabriel estaba sin trabajo y lo mandan a hacer un censo a Ojo de Agua. Cuando él llega con el censo, se le quedó una casa en la vereda y llegó en la noche porque la casa estaba cerrada. Notificó que estaba cerrada con el papá de Ceballos, que era el jefe ahí en la vereda y el jefe de los famosos rurales. Y vino y tuvo que volver en la noche a censar esa casa. Cuando vino, al otro día, ese señor, el papá de Yanni, lo nombró capataz general del Contialacia. El campamento estaba en la ermita, ahí donde está el cuartel de la ermita. Estaban los tractores, los grenas, los rodillos, todo el equipo de construcción. Y de ahí comenzaron. La mamá Ese era el padre de Yanni. El padre de Yanni, italiano. Y mi papá le busca una persona para lavarle la ropa y sucede ser que la mamá de Yanni. Tuvieron esa relación y nació ese hijo. Pero ¿qué pasó? Trujillo manda a hacer un atentado en contra de Rómulo Betancourt a Venezuela y las relaciones entre Dominicana y Venezuela se rompen. La OEA condena al país por ese hecho de violencia, que ahí comenzó la desgracia de Trujillo con los norteamericanos. ¿De qué año estamos hablando? De 57, 58 ya. Estamos hablando, ya ni tenía meses de nacido, porque nació el 18 de mayo de 57. Era contemporáneo también de una hermana mía del padre. Entonces, recapitulando ahí mismo, Yanni iba a cumplir 70 años o 69. 69 años. ¿Este 18 de mayo qué pasó? El día antes de morir. Allá tengo yo, en mi casa, el litro de whisky que yo todos los años le daba a Yanni. Por su cumpleaños. Hoy lo trajo Víctor para acá. Y se lo di a Víctor. Le tengo pena a ese litro. No, sí queda. Entonces, ahí comienza esa relación. Viene la compañía, le embarga a Trujillo toda la compañía, le roba todos los equipos,
ellos tuvieron que desparpajarse. Ahí incluso la persona que era novia. Pero esa compañía era venezolana. El Conchalacia era de Venezuela, constituida por italianos, porque te recuerdas tú que con la dictadura de Franco, muchos italianos tuvieron que salir desparpajados para toda parte del mundo, corriendo. Ellos formaron esa compañía y tenían italianos, venezolanos y ya creo que peruanos. Y de ahí comenzó entonces mi papá esa relación tan estrecha con Yanni, desde niño, porque la compañía, su papá, el muchacho quedó en una señora humilde. Como era la mamá de Yanni, pobre, ayudarla, y comenzaron a ayudarse a Yanni. Y después hubo una familia muy honorable de aquí, que ayudaba a muchísima gente y que tenía esa casa abierta para todos nosotros, para todo el mundo, que eran los Benítez Bonilla, Dede y su esposa. Y ahí entonces aprendió Yanni a escribir maquinilla, a relacionarse. Por eso cuando habla Daniel de Chichi, chiquito, que él se iba, ya cuando Yanni vivía aquí en la Independencia, donde está la papatera por ahí. Y esa relación de eso. Pero luego después Yanni siempre fue inquieto. En el play estaba un carajito, iba con nosotros a ayudarnos a sacar arena. En el 65, cuando conseguimos ese play, Yanni tenía 8 años y ya él iba a ayudar en Romano ahí al grupo, a Cuyún, a mí, a México, a Manolito Perdomo, para la construcción del play. Porque ¿qué sucedió en el 65? Que vino la guerra y nosotros jugábamos pelota en el play de la Ermita, que ya era un play militar de la Marina, era un campamento militar, que era el campamento de Conchalacia. Trujillo lo cogió para la policía. Miren, yo voy a hacer una declaración aquí. Nos vamos de una vez, Adelín, prepárate, nos vamos de una vez a la pausa. Oye bien, prepárate, nos vamos de una vez a la pausa. Entonces, para cuando regresemos, ustedes me dicen, ¿qué hay de verdad sobre eso? ¿Es cierto que Yanni era anestesiólogo? La poderosa H61 no es solo radio, no es solo televisión, es la señal que conecta contigo. La poderosa H61, tu canal, tu estación. Continuamos, amigos televidentes, y como nos fuimos con una pregunta, debemos recapitularla ahí mismo. Fafo, ¿de dónde viene la teoría de que Yanni Ortega era anestesiólogo? ¿De dónde? Eso es un mito, un cuento, eso fue que lo dijeron en el camino, eso fue, o tú crees que tú pasas la respuesta. ¿Tú no tienes bujía para responderla? ¿O la pasas por qué? Óyeme, la pregunta estaba cuando terminamos con Quinquín. A Quinquín que termine su exposición y te conteste la pregunta. No por miedo, no, porque Quinquín. No, pero tenemos que estar claros. Quinquín tuvo más tiempo conmigo en medicina y con Yanni que el tiempo que yo pude. ¿Pero tú eras médico también? No, yo no era médico. Yo lo que sí. Lo que sucede es que Papo trabajaba en el correo y al frente estaba la clínica del doctor Luis Fermín y él estaba siempre atento de eso. Y ahí había un técnico anestesiólogo llamado Misael, que él conoció muy bien, que se casó con una persona de por aquí, de la familia de aquí, de los Martínez. Y en esa época, mi querido Avera, no existían los médicos especialistas en anestesiología suficiente, y no lo existen todavía, para trabajar. Se hacían técnicos, aplicaban anestesia locales, general, había una anestesia llamada Ketalab que se aplicaba, y así, con el tiempo, iban regularizándola por el suelo, y hacía la apendicitis, hacía la cesárea, hacía el quiste,
y se hacía la cirugía y eran técnicos. Mira, en esta semana aquí vi que donaron un equipo modernísimo de última generación al hospital. Un ventilador. Y yo pregunto, ¿tiene el hospital de Gaspar Hernández las condiciones para ese equipo tan moderno? Tiene el personal preparado, tiene los anestesistas preparados que tienen que asistir ahí, tiene los médicos incentivistas que deben tener algún cuidado intensivo en el hospital para manejar ese equipo. No lo hay. Esos equipos tienen que estar sincronizados eléctricamente, tanto con la emergencia, tanto con el cuidado intensivo y con algunas habitaciones para tú ventilar en el mismo momento, tú tener en cuidado intensivo 2 gente pasándole, ventilándolo y en fin, aquí no hay el personal todavía. Tú no tienes aquí un anestesista permanente porque no hay la cantidad. Ahora, en esa época, mírate, nosotros nacimos de partera. Yo nací, a mí me hizo el parto de mi mamá conmigo una señora llamada Mera. Oye bien, aquí estaba el doctor Cuello, aquí estaba el doctor García. Después vino Campillo, que fue el primer director del hospital. Entonces yo te pregunto, ¿con quién operaban ellos? Y no eran cirujanos. Ahora tú tienes que tener un cirujano, porque ya ese es el gran comercio, el extraordinario comercio de la medicina ese. Y dentro de las especialidades hay subespecialidades. Antes tú tenías un urólogo y te trataba todo lo que era de urología. Ahora hay un nefrólogo, ahora hay un internista, hay de todo. Y cardiólogo, hay cardiovasculares, antes tú tenías un médico general. Y ese médico, que era lo que tú estudiabas en medicina general, te daba todo. Y luego los privilegiados como Ney Arias, José Joaquín Puello, el Ruso, la Fermín y toda esa gente con ciertas condiciones pudieron comenzar a viajar y prepararse en el extranjero y venir, porque para mí el padre de la medicina dominicana se llamó ese señor que le llevan el honor del Morgan. Que fue en los 1800 y fue el primero que trajo aquí un esterilizador para esterilizar los equipos. ¿Entendiste? Fue de la gente que comenzó y hoy es un hospital. ¿Quién? Pero lo necesita. Pregúntale a todo el pueblo de Gaspar Hernández más. Pregúntale a tu papá y a tu mamá. ¿Quiénes daban la anestesia aquí? Eran técnicos. En el hospital de Puerto Plata había un técnico anestesiólogo. No era un médico anestesista. ¿Quién? Una pregunta. Yo veo que usted tiene mucho conocimiento en esa área. ¿Usted considera que Gaspar Hernández ha involucionado médicamente? Cuidado. Él me está haciendo una pregunta. Cuidado. Mire, no se deje presionar de Abel. No, haga en esa pregunta, y tú quieres no conteste, hay un peligro. Diga lo que usted cree, don Quinquín, que le voy a preguntar a Fafo también. Mira, y también a Guairo. Cuando tú vienes a hablar de lo que era la medicina de antes en este pueblo, nosotros hemos avanzado muchísimo en medicina. Ahí era también. Hemos avanzado. Pues yo le hice una pregunta. Ahí está. Contesté lo que le ¿Por dije. qué? Porque aquí no teníamos un hospital equipado como está ahora. Nunca lo tuvimos. Ni tuvimos una clínica con esa capacidad. Hubieron ensayos cliniquistas, el doctor Luis Fermín, pero tremendo médico cirujano, que vino de Estados Unidos y de Puerto Rico, trabajar 10 años, pero por aquí han pasado también muy buenos médicos. Y de Gaspar Hernández, mira, David Ovalle está ahí, pero David Ovalle era un tremendo pediatra. No sé si
usted me ha podido contestar lo que yo quiero, o yo no he entendido bien su respuesta. Porque usted me está hablando de lo grande que habían, pero no se ha detenido. Me ha dicho que sí, que Gaspar Hernández ha tenido un repunte enorme, pero lo que me ha hablado de esos grandes médicos pasados, Sí, pero no me está diciendo, mire, ahora en la actualidad tenemos grandes especialistas que están aquí en Gaspar Hernández, en el cual el gaparense no tiene por qué preocuparse. Eso es lo que yo quiero que usted me diga. Si estábamos... Pero tú haces la pregunta y tú estás diciendo que tú quieres que yo te diga. ¿Qué Ya es lo que tú quieres que él te la diga? Es lo que contestaste. te digo, nosotros teníamos aquí un vecino de esta emisora, que es un cirujano, y ahí vienen buenos especialistas. Yo oigo que están anunciando ginecotetra muy bueno y tienen los equipos ya de hacer cardiología. Entonces hay cosas que hemos ido avanzando, porque aquí no teníamos rayo X, ni en el hospital ni en ningún lado, y si ya tenemos una clínica que tiene esos equipos, hemos ido avanzando. Tú querías Ahora, llevarlo yo lo que al quiero campo contestarte político en torno a lo y él de- no va para allá. En torno a lo de Yanni y anestesista. Él no fue un anestesista, un médico anestesista. Él fue un técnico en anestesiología, que hizo un curso técnico, se preparó para dar la anestesia como lo hacían casi en todas partes del país. Trabajó ahí como eso y fue una persona que ayudó en ese asunto de vacunación. Ese mismo testimonio que dio Jacqueline el día de la misa del domingo fue viviente, eso lo vivimos nosotros. Y nosotros contribuimos ya cuando Yanni bajó a Jacqueline para acá para hacerle la casa. Y Yanni también ayudó para conseguir el terreno con los valles, para hacer eso. Entonces, de eso es lo que yo te quería decir. Entonces, él se familiarizó, ayudó, colaboraba y eso. Además, te voy a decir otra cosa. Yanni lo crió, como quien dice, bebé, y de ahí él se fue conociendo a toda la gente que iban pariendo y que iban a registrarse ahí a recibir. Y ahí conocí a la mamá y el papá. Y el muchacho. Me tira un cosmonauta y me dice que le pregunte a Fafo que cuántas profesiones él les reconoce a Yanni Ortega. ¿Cuántas profesiones? Mira, Yanni fue anestesiólogo, abogado. Yanni, Banquero. yo te voy a decir una cosa, no te voy a decir que quizá hizo la carrera de contabilidad, pero él trabajó bastantes años en el Banco Popular. ¿Cómo yo te puedo decir las demás profesiones de Yanni? No, yo sinceramente te conjugo a Yanni de una sola manera. Fue un muchacho exitoso dentro de las funciones que registró en el municipio de Gaspar Hernández y le dio un aval y un conocimiento que yo quisiera que hoy día, que hoy naciera otro Yanni en Gaspar Hernández, para que Gaspar Hernández goce de un privilegio, de un ciudadano que fue todo un ejemplo, aunque mucha gente lo tilden de que hizo cosas malas. Tú sabes que en política siempre la gente Hay situaciones. hacemos situaciones y agravamos la memoria y el comportamiento de una persona, porque aquí te voy a poner como ejemplo a Fafo. Si me cago muerto ahora mismo, pasado mañana cuando ustedes estén haciendo este mismo programa, con Fafo van a salir gente que te van a decir, no hombre, ese era un hijo de... Claro. Pero van a salir muchos. Entonces, es lo que yo te digo, Yanni, ojalá yo que nazca otro Yanni, hoy, para que nosotros, el pueblo de Gaspar Hernández, disfrute de una persona que en los años que dedicó todo su tiempo al buen funcionamiento y a la moral de Gaspar Hernández, pueda gozar también de uno que nazca hoy con el mismo espíritu de Yanni. Guajiro, es cierto que desde que Yanni tenía la mayoría de edad, fue siempre candidato.
a una posición política. Mira King. Bueno, mira, en el campo político nosotros nos batimos a partir de 1977. De ahí continuamos y ya en el 1986 él aspiró por primera vez a diputado. Pero él no había sido regidor antes. No. Él fue regidor, pero no en esa época. Después de ahí... No, ese candidato fue en el 86. Pero sí, no. a diputado. Luego, en el 90, entonces aspiró a síndico. Recuerdo que Héctor Polanco también fue candidato a síndico en esa época. Del PLD. Por el PLD. Y Yanni fue por el PRD en el 90. Y Gogollo por el Partido Reformista. Y Gogollo por el Partido Reformista. Luego, las aspiraciones continuaron. La pregunta suya es que él fue candidato desde 1986 hasta la actualidad. Siempre fue precandidato. ¿Quién iba a decir algo? Sí, tú mentaste esa época. En el 86, yo tengo esto con Yanni. Lo más importante de Yanni es que Yanni nunca guardó rencor. O sea, como dice, se ponía bravo de momento, pero después soltaba eso. No, y que raro, porque un siciliano, una gente de raza siciliana como Yanni, y no guardar rencor. Son peligrosos. Y no guardar rencor, son muy difíciles. Y yo te digo porque yo fui siempre el opositor a esta gente. Sí. No cuando ellos entraron, sino antes de ellos entrar. Y cuando Yanni llega, yo vivía en la capital, en el 86. Y ya había nacido mi primera hija y me manda Fernando Álvarez Bogar a coordinar la campaña para acá. Y en esa época ya se comenzó a que tú podías votar por el presidente y votar por el diputado, o sea, eso. Fraccionar, como le llamaban. Y iba donde mi papá, y mi papá era su hijo. Y me llama y me dice, mira, que ya ni quiere que le den la colita. Digo, ¿cómo que le den la colita? La colita era que votáramos por Balaguer, pero que votáramos pues. A nivel de sindicato. Y yo, no, papá, en política no se da cola. No, se vota completo. Se vota completo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que dije yo, que la cola es la que le da duro a la cabeza. Oye, sí. Si votamos por la cola, ¿quién nos va a representar en la Cámara de Diputados y Senadores si le damos los senadores y los diputados a la oposición? Es un bobo. Y dice, no, pues, pero ya tenían hasta una consigna, que me den la colita, que me den la colita. Sí. Entonces yo le hice una contra consigna a esa consigna después, en contra de mi papá, que se puso guapísimo, porque yo no apoyé en esa condición allá. Entonces yo comencé con el grupo de tigueraje, el partido, con los la bocina. Con el Tevita, con el Gallo Loco, con Jaujito, con el tigueraje. O sea, lo que era antes la banda colorada del 74. Entonces yo con la bocina cogí a los tigres, que me den la colita. Y el grupo de tigres, y no te la doy. Que me den la colita y no te la doy. Pero Yanni no cogió cuerda con eso nunca. Como te dijo Cuchín de la palabra, el que me critica, déjalo que me critique. Entonces, mira, Yanni fue una persona también que hay que admirarla en su condición. Un tipo que siempre estuvo pendiente en su comunidad y en el desarrollo de su pueblo. Aquí no ha habido una persona que se haya integrado más a luchar por el desarrollo del pueblo como lo hizo Yanni. Y yo te voy a decir varias cosas que trabajamos juntos, él y yo, aún yo en el Partido Reformista y en el PRD. Y cuando yo me fui a apoyar a Peña Gómez en el 94, fuimos regidores juntos. Y hoy, aquí oí en un grupo un día que la comunicación aquí la habían traído los fulanos de tal, o sea, el cable y esta cosa de aquí. El que trajo el cable aquí fue Yanni Ortega. ¿Y cómo trajo el cable? Eso es primicia. Quien trajo el cable aquí fue Yanni Ortega. ¿Y cómo lo trajo? Que estando trabajando en el banco,
de Lance, iba a depositar y conocía, ya tenía el cable en Sosúa, porque el papá de Lance era el dueño del cable de Puerto Plata. Sí, sí. Y él le dijo, de Lance, ¿y por qué tú no pones el cable en Gaspar Hernández? Entonces yo intenté ver, me interesaba esa plaza, pero fui al ayuntamiento y hay una persona que ya tiene la concepción de eso, que era el hijo de Enriquito menor, Randy, y lo tenía ya con 2 años, desde cuando Gogollo era síndico, y el papá y el esposo de Sol Barrón, el cubano, tenían eso ya ahí, pero no habían puesto el cable. Me llama Yanni, porque había una habilidad política también, incluso entre esa vez. Él y yo éramos del PRD, y ellos eran 3 de reformistas. Y me llama Yanni, mira, Quinquín, averíguame esto, que me tengo aquí un amigo llamado de Lance, y hay esto y esto y esto. Yo llamo a la secretaria de ayuntamiento, Dolores creo que era, y le explico, dime yo Dolores de esto. Y me buscan la resolución, o sea, la aprobación en el acta. Digo, sí, Yanni está aprobado por él. Y yo no, pues hay que tumbarlo, porque ellos tienen 3 años y no han hecho nada. Entonces hicimos un planteamiento cuando él vino, y en la sesión hicimos el planteamiento de que eso invitamos adelante para que explicara qué lo iba a hacer. Sí. ¿Y en qué tiempo él ponía el cable? Dice, no, si tengo la autorización, ustedes pueden seguro que comienzo al otro día de la autorización. Pero ellos no querían, porque era sobrino de José Romero y cuñado de José Romero. Sí. Y eso era la hegemonía política en ese momento. Y comenzamos a luchar. Nos ganamos a Orlando, le explicamos qué era, que no podíamos parar el desarrollo, que cómo era posible, que ya se estaban transmitiendo los juegos de Grandes Ligas por televisión. Y que nosotros no. Y nosotros aquí nada más podíamos ver 9, y en la parte que se veía. Sí. Entonces ahí ya nos fajamos a discutir con ellos y le dimos un plazo. Y no, que ellos pusieron que 14,000 pesos de Lance para la autorización, y autorizó el cable. Desde ahí comenzó el cable a trabajarse aquí. Pero el verdadero origen fue ahí. Que Yanni contactó con Delance. Otra cosa importantísima que ustedes no saben es la lucha que hizo Yanni, que formó una fundación, Salvemos el Río Jova. ¿Esa también tuvo su incidencia, Yanni, ahí? No, fue él. Esto es una fundación de él. Cuando era diputado. ¿Qué pasó? Que aquí el mismo José y los camioneros y los burreros que sacaban la arena del río. Robaban arena. Destruyeron el río. Cuando ese monte acabaron con él en Agua Clara, Yanni comenzó y fuimos donde General Humó, y desde allá trajimos, ¿tú te recuerdas, Daniel? Miles de alevines para soltarlo en el río, porque ya ahí no había un dajao, ya ahí no había una zapa, ya no había una anguila en el río, porque ya le habían destruido su hábitat. Okay. Y eso fue también una lucha. No logró gran cosa, porque no... Pero está ahí. Pero sí está su lucha. Sí. Yo quería brevemente, Cuchín, mirando yo la foto de Yanni en esto es un recordatorio, me llega una pregunta y pensé también en usted, que como ustedes eran en su tiempo mozo, se ve que eran 2 galanes. ¿Cómo era Yanni a nivel de enamoramiento? Porque siempre se dice de una cosa, de la otra, o sea, 2 galanes en la calle. ¿Cómo era ese momento? Explíqueme brevemente. Es duro, bueno, no tan duro, como en esos tiempos, ni Yanni se había casado, ni yo tampoco. Juéguesela. Pues tú sabes que, como hablan, había muchos enamorados y cosas, muchas enamoradas, pero él encontró una y ahí afincó hasta que se casó. Mira, Yanni fue en eso muy reservado. Porque Yanni y yo estudiamos juntos en la universidad, en Puerto Plata, y nosotros no éramos quedados en la materia. Ajá. No, nosotros éramos los tigres. Galanes. Y siempre habían haciendo alguna coquetería y no entramos en gancho.
Yani, que yo conozca, yo no le conozco una sola a Yani. Nomás le conoce uno. A Rosa Lourdes. Y finalmente, antes de Cuchín, cuando yo me iba a casar en el 1980, en diciembre, 24 de diciembre en la noche, Cuchín y Yani me hicieron una travesura. Fueron allá a la casa donde yo vivía y no me tumbaron la puerta porque tenía buenos pestillos. Con un eslogan: Guajiro se casa hoy, hay que hacerle una maldad. Ese era el eslogan que ellos hicieron. Y le dieron pedra y patada a esa puerta que no se cayó, ya usted sabe. Sí, así era Yanni, así éramos nosotros, porque también Yanni me hizo una a mí cuando yo me casé en el 81. Pues Yanni en un motorcito nos persiguió y estaba lloviendo, yo nada más veía que hacía así. Entonces, como yo venía en un carro, cuando llegamos acá para adelante, él quedó atrás y ni supo para dónde yo cogí, para acá, ni para dónde cogí. Nosotros cogimos para Río San Juan y yo no sé si él siguió directo para otra cosa. Pero ya para terminar con Yanni, yo le voy a decir que Yanni gozó en política, pero también sufrió. Y no voy a entrar mucho en detalle por qué sufrió, pero lo que hizo Yanni fue ayudar. Yanni en toda la posición que estaba, que hay muchos profesionales que sepan, porque Yanni ayudó desde que era regidor, yo creo que comenzó a ayudar. Todo, mucha gente lo criticaba, que esto, por aquello, pero yo que lo conocí, yo sé, lo defendí siempre, porque veía que Yanni lo que hacía era desprenderse de su cheque de cosas para darle a quien necesitaba, y así fue la vida de él. Sí. Como nació, murió pobre, porque esa casa donde él vive, eso le costó mucho trabajo a Yanni. Y préstamo en su banco. Sí, hizo un préstamo en su banco, pues yo vi desde que comenzó esa casa a hacerla, yo iba. Y ahí hacían acá. Señores, yo me río un poco porque ahí dándole las gracias a ustedes por... Yo quiero hacer una pregunta a Guajiro. Sí. Guajiro, ¿qué tal de cierto que eso se vendió mucho en la calle? Que cuando Mateo ganó la sindicatura, que ya ni se vendió. Cuidado. Mire, Abel dijo algo, pero yo eso lo voy a aclarar. ¿Y quién más que Guajiro para aclarar? Mire, yo era delegado en la Junta por el PRD. ¿Qué pasó ese día? A veces los compañeros son los que hacen la bulla y comenzaron a decir que Yanni había ganado. Vino Luis Canela de Veragua. En Veragua barrimos, Yanni ganó. Cuando estamos en los conteos, Yanni le llevaba casi a la 1 de la mañana 40 y pico de votos a Mateo. Me consta. Pero faltaba todavía. Faltaban calcular los votos de los partiditos aliados. Y lo observa. Entonces los muchachos, todo el mundo se desplegó de la Junta a celebrar. Ganado. Y Yanni se fue también. Yanni era el suplente mío. estaba celebrando a Yanni. Sí. Yanni era el suplente mío, como yo me quedé en la Junta, ese fue. A celebrar también. Y recuerdo que el flaco ya andaba recogiendo los pasajeros a las 5:30 de la mañana y había un grupo de compañeros acostados en los cartones que traen las mesas electorales. Cuando llegan ahí, ya esos cartones no se usan. Y ahí estaban todos los compañeros acostados esperando que amaneciera bien para saber el resultado. ¿Qué pasó? Boni, creo que era suplente o era el delegado del Partido Reformista. Delegado. Y yo del PRD. Entonces me dijo: Daniel, ven acá, vamos a calcular esto, mesa por mesa, para que tengamos claro quién ganó. Entonces comenzamos a buscar. Esa misma situación se dio en Magante, que decían que había ganado el candidato de nosotros porque llevábamos, creo que 16 o 18 votos por encima, pero faltaban votos de los aliados. Que esos aliados te suman 10 votos, te suman 3, te suman 7, 5. Oiga, y cuando comenzamos a sumar los aliados, y aquí, allí, ¡pam! Mateo nos lleva 50 y pico de votos. Sí, esa fue una ocasión donde las elecciones fueron lo más cerradas que se han dado en el municipio. Creo que hubieron municipios que ganan por un solo voto. Una serie de personas comenzaron a llegar a la Junta y motivaron a Yanni que eso se había hecho un fraude, que la Junta había hecho esto, pero entonces otros decían, fue Yanni que le vendió la candidatura a Mateo. Mire, hermano, ¿quién dijo? Si yo amanecí ahí. Y también Y ahí no se dio. Guajiro se vendió. Señores, brevísimamente, que ya terminamos. Así que está respondida a su pregunta. No, porque yo quería hablar algo también de Yanni. Ya eso está aclarado.
y era de su personalidad, de cómo él se integraba por el desarrollo. El distrito de Veragua también fue una adquisición de Yanni. Y consultó, porque eso era lo único. Pero el distrito municipal de Veragua. Sí, fue Yanni como diputado que introdujo y hizo eso. Trajo comisiones. Y trajo comisiones y todo. ¿Y qué hizo? Yanni sabía que uno sabía de municipio. Recuérdate que nosotros Sí, la primera sí. sección que se hizo distrito fue Obarriba. Sí, sí. Y para dividir la sección, Veragua resultaba como pequeña. Y él llamó a Aurelio Álvarez. Y después que habló con Aurelio y trató, vino donde mí y me dijo, ¿quién? Yo estuve hablando con Aurelio y con esto y me trató, ¿qué tú crees de esto? Digo, no. Tú sabes que Batey y María Son de Jodiagua. y son de Ojos de Agua. Entonces, a Veragua lo Es que muy le quedaba, poco. a Veragua te le quedaba El lado de la piña, exclusivamente, y el semillero. del río para acá, el río dividía. Nos tocaba hasta el río que pasa allí en la Platega. Y resultaba pequeño la población, porque era una población pequeña. Entonces yo dije, mira, lo que tienes tú que someter en esto es que a Ojo de Agua Exacto. se le quite Batey María y Batey con Carolín y que pase. Ahí y el sí pajón. era suficiente. Entonces, con la boca, la piña, Sí, ahí sí. y Caño dulce. caño dulce, Y la y caña. los guaos, y la caña. Entonces formamos ¿cómo vamos? El mismo Aurelio, Álvarez le distribuye, y ahí coordinamos con Aurelio, distribuir las secciones, coger a los guaos, coger para acá con la caña, caño dulce, y hacer la sección de caño dulce, como era el centro, y Exacto. la otra para la boca, la piña, la cuchara y esa área, y la otra Batey María, y ahí hicimos las 3 secciones del distrito. Exactamente. Miren, señores, estamos prácticamente terminando el programa, pero yo quiero preguntarle y me lo contestan rápido con un sí o un no. ¿Usted creen que vale la pena sacrificarse por lo demás, sí o no? ¿Usted me lo contesta? ¿Quién? Claro que sí, yo creo Claro que sí. no vamos, hay que sacrificarse como los demás. Como eso ya ¿Qué dice no- Fafo? Fafo. Mira, No, eso queda sacrificarnos. respondido automáticamente porque tanto Fafo como yo, Cuchín, Quinquín, siempre hemos trabajado en asuntos sociales. Y todo el que trabaja en una actividad social es gratis. Lo único que gana es crítica. Esa pregunta de Radamés tiene maldad. No. Sí, tiene maldad. Señores, si ustedes quieren, Radamés, tú quieres despedir, yo lo único que voy a decir es que este programa continuará. Sí, continúa este programa porque la vida de Yanni Eso no puede terminar. en 2 horas no es posible poder abordar. Queremos No hablamos del pues... deporte, de No, Sí, te por estoy eso diciendo, es- o sea, por eso dije por- continuará, sí. porque también yo tengo que tener la oportunidad de seguir compitiendo con trabajo. ustedes. Sí, queremos pues poder contar con todos y cada uno de ustedes para en un momento que podamos pues ampliar este conversatorio. Este conversatorio. Señores, gracias. Pues, Gracias. poder contar con ustedes. Este va y le prometemos que programas como estos continuarán. Gracias por estar ahí. La poderosa H61 no es solo radio, no es solo televisión, es la señal que conecta contigo. La poderosa H61, tu canal, tu estación.